Aquí, Elena Villalobos. La noche en que me alejé de mi matrimonio, no tuvo gritos, ni lágrimas, ni puertas azotadas. Ocurrió en silencio, en un restaurante que alguna vez simbolizó todo lo que yo creía que el amor debía ser. Rafael Villalobos, mi esposo durante 8 años, estaba sentado frente a mí en una mesa pequeña en una esquina. Era el mismo lugar donde me había pedido matrimonio, la misma mesa donde una vez prometió que envejeceríamos juntos. Ahora era donde habíamos acordado despedirnos. Llegó tarde, sin disculpa, sin explicación. Su atención no se separó de su teléfono ni un segundo. No necesitaba preguntarle con quién estaba escribiendo. Ya lo sabía. Mariana Castañeda, su secretaria, la mujer que me había ido reemplazando poco a poco, mientras yo todavía era, legalmente, su esposa. Pedí su platillo favorito por costumbre, no por amor. Apenas lo notó. Cortó la carne, masticó sin interés, sonrió a su pantalla y me trató como si yo fuera una tarea que ya había terminado. Le dije que me iba de la ciudad. Le dije que me mudaría a un pueblito costero en Baja California Sur para empezar de nuevo. Por fin levantó la mirada, sorprendido apenas por un segundo, y luego se encogió de hombros. Como tú quieras, dijo. Mariana y yo estamos planeando nuestra boda. Ella sí sabe hacerme feliz. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quedó en silencio. No estaba enojada. No estaba con el corazón roto. Simplemente ya había terminado. Esa cena no era para cerrar un ciclo. Era para soltar, para cortar el último hilo invisible que me ataba a un hombre que ya me había borrado de su futuro. Cuando nos levantamos, él pagó la cuenta y se fue sin voltear. Sin adiós, sin gratitud, sin arrepentimiento. Yo me quedé ahí sola, mirando un plato que no pude terminar, entendiendo por fin la verdad. No estaba perdiendo a un esposo. Estaba ganando mi libertad. Y esa decisión silenciosa lo cambiaría todo. La gente suele pensar que un matrimonio termina por una traición dramática, un escándalo, una pelea, otra mujer. Pero mi matrimonio no se derrumbó en un solo momento. Se fue desgastando en silencio, día tras día, hasta que ya no quedó nada que salvar. Cuando Rafael y yo nos casamos, éramos un equipo. Éramos jóvenes, ambiciosos, y estábamos construyendo todo juntos. Yo creí en él cuando nadie más lo hacía. Apoyé su carrera, llevé la casa y puse mis propias metas en pausa porque pensé que eso era lo que el amor exigía. Conforme su carrera avanzó, algo cambió. Rafael empezó a verse a sí mismo como el centro del mundo. Su trabajo importaba, su estrés importaba, su tiempo importaba. El mío se volvió flexible, opcional, invisible. Las conversaciones se convirtieron en instrucciones. El cariño se convirtió en silencio. Yo me volví alguien que resolvía logística, no una pareja cuyas opiniones pesaban. Cuando hablaba de mi trabajo o de mis ideas, apenas escuchaba. Cuando yo estaba cansada, me decía que yo la tenía fácil. Nuestro matrimonio se volvió como una casa con un exterior bonito y unos cimientos que se desmoronaban. Para los demás, nos veíamos exitosos, bien vestidos, educados, estables. Pero por dentro, yo vivía con un abandono emocional que me iba drenando la vida lentamente. Rafael no me insultaba de frente. Hacía algo peor, me desestimaba. Me hacía sentir innecesaria, reemplazable. Aprendí a dejar de hacer preguntas. Aprendí a dejar de esperar agradecimiento. Aprendí a tragarme la decepción y decirme que esto era normal. Que el matrimonio requería sacrificio. Que el amor significaba aguantar. Pero hay una diferencia entre ceder y ser borrada. Yo no era infeliz porque Rafael trabajara hasta tarde. Yo era infeliz porque ya no existía en su vida como persona. Yo era un accesorio de su éxito, una figura de fondo en una historia que él creía que era solo sobre él. Cuando Mariana apareció, el matrimonio ya se estaba muriendo. Ella no destruyó algo fuerte, entró a un espacio que llevaba muchísimo tiempo vacío, y en el fondo yo lo sabía. Esa realización no me hizo explotar de furia. Me dejó cansada. Cuando descubrí la verdad sobre Mariana, no hubo confrontación dramática, ni gritos, ni lágrimas regadas por el piso de la cocina. Lo que sentí en ese momento no fue rabia, fue claridad. Encontré los mensajes por accidente. Rafael había dejado su computadora abierta sobre la mesa del comedor. Apareció una notificación.
su nombre, un emoticón de corazón, palabras familiares que antes me pertenecían a mí. Leí lo suficiente para entenderlo todo. No hablaban como dos personas que apenas habían cruzado una línea. Hablaban como dos personas que ya vivían en un futuro donde yo ya no existía. Planes, bromas internas, quejas sobre mí, sutiles pero crueles. Cerré la computadora con cuidado, como si hacer ruido pudiera romper la calma frágil que me estaba sosteniendo. Esa noche, Rafael llegó tarde. Olía a un perfume desconocido y a una confianza falsa. Habló de trabajo, no me miró, yo no lo acusé, no hice preguntas de las que ya conocía la respuesta. Simplemente escuché. Por primera vez lo vi con claridad, no como mi esposo, no como el hombre que una vez amé, sino como alguien que había elegido la comodidad por encima de la honestidad y el ego por encima de la lealtad. Entonces entendí algo. Si yo gritaba, lo negaría. Si lloraba, lo minimizaría. Si suplicaba, me guardaría rencor. Así que no hice nada de eso. Tomé mi decisión en silencio. Contacté a una abogada de familia a la mañana siguiente. Reuní mis documentos. Separé lo que era mío. Dejé de compartir mis pensamientos, mis miedos, mis esperanzas. Rafael notó el cambio, pero lo entendió mal. Pensó que mi silencio significaba rendición, que me quedaría, me ajustaría, aceptaría menos, como siempre lo había hecho. Se equivocó. Yo no me fui por Mariana. Me fui porque reconocí en quién me estaba convirtiendo si me quedaba. Más pequeña, más callada, desapareciendo poco a poco. El día que hice mis maletas, Rafael me preguntó por qué estaba tan tranquila. Le dije la verdad, porque yo ya me fui. Y esta vez no iba a regresar. No anuncié mi salida al mundo. No publiqué frases sobre sanar o ser libre. Simplemente me fui. 2 semanas después de aquella cena final, guardé mi ropa, mis documentos personales y algunos objetos que todavía sentía como míos. Todo lo demás lo dejé atrás. El departamento, los muebles, la vida que ya no me quedaba. Me mudé a un pueblito costero en Baja California Sur, llamado Puerto Pino. Era el tipo de lugar por el que la gente pasa, no un lugar al que la gente escapa. Calles tranquilas, casas viejas, el sonido del mar viajando con el viento. La casa a la que llegué había sido de mi abuela, una casa modesta de 2 plantas, con un jardín pequeño al frente y rosas trepando por un muro de piedra. Ella solía decirme que las raíces importan más que las apariencias. Por fin entendí a qué se refería. Nadie en Puerto Pino sabía quién solía ser yo. Nadie preguntó por mi matrimonio. A nadie le importó mi pasado. Aquí yo no era la esposa de Rafael Villalobos. Aquí yo era solo Elena. Las primeras semanas fueron extrañas. El silencio sonaba fuerte por las noches. Había momentos en los que buscaba mi teléfono por costumbre y luego recordaba que no había a quien darle actualizaciones, ni a quien estuviera esperando con placer. Dormía mejor. Respiraba más profundo. Caminaba por la orilla en las mañanas y dejaba que el aire frío me despejara la cabeza. Por primera vez en años, mi mente no iba corriendo para alcanzar las expectativas de alguien más. No me sentía sola, sentía espacio. Espacio para pensar, espacio para recordar quién era antes de aprender a hacerme pequeña, espacio para imaginar un futuro que no necesitara permiso. La gente asume que empezar de nuevo da miedo, que es señal de fracaso. Pero ahí, de pie en esa casa tranquila, con mis maletas todavía sin abrir, sentí algo que no había sentido en muchísimo tiempo. Alivio. Irme no fue huir, fue elegirme. Y aunque todavía no lo sabía, ese pueblo silencioso era donde mi vida real estaba a punto de comenzar. Sanar no llegó de golpe, no llegó con fuegos artificiales ni revelaciones dramáticas. Llegó en silencio, a través de la rutina, del trabajo, de momentos pequeños que poco a poco me fueron cosiendo de nuevo. Después de instalarme en la casa, empecé a buscar empleo. Tenía una maestría en diseño de interiores y años de experiencia que nunca había aprovechado del todo. En mi matrimonio, mi carrera siempre había sido secundaria, conveniente, ajustable. Aquí, por fin, importaba. Solicité trabajo en un estudio pequeño de diseño en el pueblo, Piedra y Costa Diseño. Era de un hombre llamado Daniel Herrera. Durante la entrevista, no me preguntó por mi estado civil.
No me preguntó por qué me fui de la ciudad. Me preguntó por mis ideas, mi gusto, mi proceso. Eso, por sí solo, se sintió revolucionario. Conseguí el trabajo en menos de una semana. El trabajo se volvió mi ancla. Me levantaba temprano, caminaba al estudio y me perdía entre bocetos, texturas y planos. Nadie me interrumpía. Nadie desestimaba mis opiniones cuando hablaba. La gente escuchaba. Daniel confiaba en mí. Me daba responsabilidad en vez de vigilancia, retroalimentación en vez de control, respeto en vez de exigencia. Fuera del trabajo, mi vida seguía simple. Cocinaba para mí. Trabajaba en el jardín. Leía libros que había comprado hacía años, pero nunca había tenido tiempo de abrir. Mi teléfono se quedaba en silencio, y por primera vez, ese silencio se sentía en paz, no vacío. No hablaba de Rafael. No repetía discusiones viejas en mi cabeza. Dejé de preguntarme qué pude haber hecho diferente. Sanar no era olvidar el pasado, era dejar de vivir dentro de él. Poco a poco me sentía más fuerte, más presente, más real. La mujer que había pasado años minimizándose ya no estaba. En su lugar había alguien más callada, más firme y mucho más segura de su valor. No estaba reconstruyéndome para demostrarle nada a nadie. Me estaba reconstruyendo porque mi vida, por fin, me pertenecía. La noticia de la boda de Rafael me llegó como casi todo lo que venía de mi vida anterior, lejana, apagada, sin importancia. Fue mi amiga Clara quien me lo dijo. Me llamó una noche mientras yo cocinaba la cena, con una voz cuidadosa, como si estuviera cargando algo frágil. El próximo sábado es su boda, me dijo. La grande. Mariana está recibiendo todo lo que siempre quiso. Yo esperé una reacción que nunca llegó. Nada apretado en el pecho, nada de enojo, nada de tristeza, solo una pausa breve. Le agradecí que me avisara y volví a mover la sopa. En la Ciudad de México, el evento se estaba anunciando como un espectáculo. Un lugar de lujo, flores importadas, una lista de invitados llena de gente a la que Rafael quería impresionar. El tipo de boda diseñada para demostrar éxito más que para celebrar amor. Clara siguió hablando, llenando el silencio con detalles que creía que podrían importarme. Qué tan caro era el vestido, cómo Mariana presumía, cómo Rafael se veía orgulloso, triunfante, como si hubiera ganado algo. Yo escuché con educación y luego la detuve. «Clara», le dije, «de verdad estoy bien». Y lo estaba. Ese mismo día pasé la mañana caminando junto a la costa. El viento estaba frío. El cielo estaba despejado. Me detuve por un café en una cafetería pequeña, donde quien servía el café ya sabía mi nombre. En la tarde trabajé en el jardín. Tierra bajo las uñas, sol en la cara. Mientras ellos ensayaban entradas y discursos, yo estaba eligiendo hierbas para la cena. Ahí fue cuando de verdad me cayó el 20. La indiferencia no es insensibilidad, es libertad. No necesitaba ver fotos, no necesitaba actualizaciones. Su celebración era de ellos, mi vida era mía. Esa noche, invité a algunas compañeras y compañeros del trabajo a cenar algo sencillo. Hablamos de trabajo, de viajes, de nada importante en absoluto. La risa llenó la casa que mi abuela me había dejado. En algún lugar del país, Rafael se estaba preparando para el día más grande de su vida, y yo ya estaba viviendo la mía. Por primera vez, entendí algo con claridad. Cuando dejas de preocuparte, dejas de estar controlada. Y esa era una victoria que ninguna boda podría igualar. Yo pensé que la historia terminaría ahí. Una boda a la que no fui. Una vida que ya había superado. Pero a veces el pasado hace una última aparición, no para jalonearte de vuelta, sino para mostrar lo que siempre estuvo oculto. La mañana después de la boda, Clara me llamó otra vez. Esta vez ni siquiera intentó suavizar la voz. «¿Elena? ¿Estás sentada?» Sonreí para mí misma y le di un trago al café. Yo estaba de pie en mi cocina, con el sol derramándose sobre la barra. «Estoy de pie», dije con calma. «¿Qué pasó ahora?» «Hubo un invitado inesperado en la boda», dijo. «Alguien que te conoce. Eso sí me llamó la atención. Resulta que el papá de Rafael había invitado a un viejo conocido de negocios, un hombre llamado Francisco Molina. Francisco había conocido a mi abuela años atrás. Ruidoso, amable, de los que hablan más cuando beben. Clara dijo que, casi al final de la recepción,
Francisco estaba sentado en una mesa con algunos invitados, con una copa de vino en la mano, contando historias con una voz lo bastante fuerte como para que media sala lo escuchara. Empezó a hablar de un viaje a Baja California Sur, de un pueblito en la costa, de haberse topado con la nieta de su vieja amiga. Se me apretó el pecho apenas un poco. Habló de mí, Elena, continuó Clara. De lo bien que estabas, de tu casa, tu jardín, tu trabajo. Al parecer, alguien en la mesa preguntó si solo estabas de visita. Francisco se rió y dijo: «No, ella vive ahí ahora. Su abuela le dejó la casa. Le está yendo de maravilla». Los invitados se inclinaron para escuchar. Luego alguien más preguntó si yo estaba trabajando. Francisco hizo un gesto con la mano y dijo: «Claro que trabaja. Está en un estudio de diseño. Su jefe la adora. Dice que acaba de conseguirles un proyecto enorme para un hotel». Clara hizo una pausa, dejando que el silencio creciera, y luego dijo: «Alguien bromeó con que seguro estabas ganando bien». Francisco se rió otra vez. «El sueldo es lo de menos. Esa muchacha ya está hecha». Su abuela le dejó una fortuna, millones de pesos. Cerré los ojos. Clara me dijo que, justo en ese momento, Rafael y Mariana estaban cerca, saludando invitados. Escucharon todo, palabra por palabra, mesa por mesa, el murmullo se extendió. La exesposa a la que él descartó no estaba batallando. No estaba rota. Era rica, independiente, libre. ¿Y el novio? El novio estaba endeudado. Un comentario casual, una verdad sin filtro, y la ilusión que Rafael llevaba años construyendo empezó a resquebrajarse frente a todos los que quería impresionar. Yo no necesitaba estar ahí. La verdad había llegado sola. Según Clara, la sala cambió en el instante en que esas palabras cayeron. Al principio, Rafael no reaccionó. Se quedó congelado, con una sonrisa rígida, como si su mente estuviera intentando alcanzar la realidad. La mano de Mariana se apretó alrededor de su brazo, su expresión atrapada entre el shock y el cálculo. La gente cerca empezó a susurrar, primero en voz baja, luego más fuerte. Las cabezas se giraron, las miradas se quedaron, los teléfonos se bajaron, olvidados en manos que de pronto querían saber más. Rafael había construido su identidad sobre la percepción, el éxito, el control, la superioridad, y ahora, en cuestión de segundos, esa imagen pulida con cuidado se estaba quebrando. Alguien se rió, incómodo. Otro invitado hizo una pregunta que nunca debería hacerse en una boda. ¿Es cierto? Rafael se volteó hacia Mariana, no con suavidad, no con cariño. La miró como un hombre que acaba de darse cuenta de que el suelo ya no existe bajo sus pies. ¿A qué se refería?, preguntó Rafael con la voz afilada. ¿A millones? Mariana intentó sonreír, intentó quitarle importancia. «Ya sabes cómo exagera la gente cuando toma», dijo. Pero la duda ya había echado raíces. Entonces alguien más habló, un hombre del sector financiero. Mencionó un rumor de que Rafael había estado pidiendo prestado, una cantidad pequeña, solo para cubrir algunos gastos. Ahí fue cuando Rafael perdió el control. Le subió la voz. Las copas vibraron sobre las mesas. Exigió respuestas. Mariana intentó jalárselo, susurrándole que la gente estaba mirando, pero ya era demasiado tarde. Rafael agarró una copa de champaña y la reventó en la mano. La sangre manchó el mantel blanco. Alguien gritó. La música se detuvo. Y él gritó. Acusaciones, arrepentimiento, furia. Todo explotó al mismo tiempo. «¡Me mentiste!», berreó. «Me hiciste quedar como un idiota». Los invitados se hicieron hacia atrás. Los padres corrieron hacia adelante. El personal se quedó paralizado. La boda se convirtió en un espectáculo que nadie podía ignorar. Rafael volteó una mesa. La comida cayó al piso. El pastel se quedó intacto un instante y luego se fue con todo lo demás hacia el caos. Mariana lloraba. Su vestido perfecto quedó manchado. Su corona se le resbaló del peinado. Ese es el costo de vivir para las apariencias. Cuando la imagen se rompe, ya no queda nada que te sostenga. El hombre que alguna vez creyó que lo había ganado todo, se quedó en medio del salón, expuesto, humillado y completamente solo. Yo estaba a kilómetros de distancia, regando plantas en mi jardín, y aún así, la verdad por fin lo había alcanzado. No por venganza, por realidad. Lo que pasó en la boda no se quedó en ese salón. Según Clara, las grabaciones empezaron a circular
antes de que los invitados siquiera llegaran a sus autos. Un novio gritando, mesas volteadas, sangre sobre un mantel blanco. Una novia llorando mientras la gente grababa en lugar de ayudar. Para la mañana, el material estaba por todas partes. Sus socios lo vieron, sus clientes lo vieron. Inversionistas que antes elogiaban su disciplina y su liderazgo, vieron a un hombre que no podía controlar sus emociones en público, y mucho menos en una sala de juntas. Se cancelaron reuniones, se dejaron llamadas sin respuesta, se retiraron contratos en silencio. Nadie necesitaba una explicación. La reputación habla por sí sola. En cuestión de semanas, la empresa que Rafael había construido empezó a derrumbarse. Renunciaron empleados clave. Se llevaron clientes con ellos. Nadie quería seguir siendo leal a un líder que se había vuelto un riesgo de la noche a la mañana. Mariana desapareció de la vida pública igual de rápido. El embarazo del que había hablado con tanto orgullo, de pronto ya no se mencionó. En vez de admiración, la seguían los murmullos. Se cerraban puertas que antes se abrían. Rafael intentó rescatar lo que pudo. Cenas con posibles clientes, promesas que no podía cumplir, disculpas que llegaron demasiado tarde. Pero la confianza, una vez rota, no regresa porque la exijas. Clara me contó que empezó a tomar mucho, que se veía más viejo, más delgado, como alguien que vive esperando malas noticias. Yo escuché sin satisfacción. No me sentía victoriosa, no me sentía contenta, me sentía distante. Esto no era un castigo entregado por mi mano, era el resultado natural de decisiones tomadas con arrogancia y secretos. Una vida construida sobre ilusión, tarde o temprano, colapsa bajo su propio peso. A la gente le gusta llamar a esto karma, como si fuera algo místico o cruel. Pero no lo es. Es simplemente causa y efecto. Y mientras Rafael estaba ocupado perdiendo todo lo que creía que lo definía, yo estaba ganando algo mucho más valioso. Paz. Mientras el mundo de Rafael se encogía, el mío se expandía en silencio. Dejé de recibir noticias sobre él, no porque la gente dejara de hablar, sino porque yo dejé de preguntar. Su historia ya no tenía espacio en mis días. Tenía trabajo por hacer, una vida por construir, una versión de mí que honrar. En el estudio me confiaban proyectos más grandes. Mis ideas no se cuestionaban, solo se afinaban. Cuando presentaba diseños, la gente se inclinaba para ver, en lugar de mirar por encima de mí. Por primera vez en mi vida adulta, mi valor se medía por mi capacidad, no por mi disponibilidad. Una tarde, Daniel me llamó a su oficina. Me agradeció el trabajo y luego me ofreció un aumento y más responsabilidad en un proyecto próximo. Recuerdo haber caminado de regreso a casa con una sensación extraña en el pecho. Orgullo, no el orgullo ruidoso, el orgullo silencioso que se asienta profundo y se queda. En casa, el jardín estaba en plena floración. Las rosas trepaban más alto, las hierbas crecían fuertes. Cada planta se sentía como una prueba de que el cuidado constante crea crecimiento. Pasaba mis noches leyendo, cocinando, aprendiendo cosas nuevas. Me inscribí a cursos que había pospuesto durante años. Viajaba sola, sin darle explicaciones a nadie. No necesitaba validación. No necesitaba testigos. Durante esos meses entendí algo importante. Yo no había escapado de un matrimonio malo. Había escapado de una versión de mí, que creía que el amor exigía sacrificio sin límite. La libertad no llegó como revancha. Llegó como propiedad de mi tiempo, de mi energía, de mi futuro. Rafael una vez me dijo que yo batallaría sin él. Ahí, de pie en mi cocina, rodeada de una vida que construí con mis propias manos, por fin entendí qué tan equivocado estaba. Yo no gané, yo fui liberada, y esa libertad valía todo lo que dejé atrás. Durante mucho tiempo pensé que la fortaleza significaba aguantar, quedarse, probar mi lealtad sobreviviendo incomodidad y silencio. Me equivoqué. La verdadera fortaleza era saber cuándo irte sin destruirte en el proceso. Yo no expuse a Rafael, no enfrenté a Mariana, no planeé venganza ni me quedé esperando a que el karma llegara. Simplemente elegí una vida distinta. Y al hacerlo, me saqué del daño que ellos estaban creando. Lo que les pasó a ellos no fue mi victoria. Fue su consecuencia. Mi victoria fue despertar sin ansiedad, trabajar sin que me disminuyeran,
Quererme sin necesitar permiso. Aprendí que alejarte no significa que perdiste. A veces significa que por fin te elegiste. Si estás escuchando esto y te sientes invisible en tu propia vida, escucha esto con claridad. No eres débil por estar cansada. No estás rota por querer paz. Y no tienes que quedarte donde ya no te valoran. A veces, la respuesta más poderosa es el silencio. A veces, la mayor revancha es una vida bien vivida. Si esta historia resonó contigo, tómate un momento para marcar me gusta en este video, compartirlo con alguien que quizá necesite valor hoy y dejar un comentario abajo. ¿Sigues aferrándote o ya estás lista para soltar y empezar de nuevo? Tu historia también importa.